El presidente Donald Trump insistió en que el acuerdo con México incluye partes que no han sido reveladas aún y señaló que dejará al gobierno de López Obrador decidir cuándo difundirlas. Las diferencias entre Donald Trump y Joe Biden se intensifican y son cada vez más visibles. De hecho, se desataron ataques verbales mientras viajaban por Iowa. Senadores de los Estados Unidos reconocieron la necesidad de aprobar leyes para solucionar la crisis migratoria en la frontera con México, que ha llegado a niveles sin precedentes. El paso en la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido habilitado. Las autoridades consideran que disminuirá el uso de pasos ilegales para transitar la frontera. En Panamá, un tribunal ordenó el arresto domiciliario para el expresidente Ricardo Martinelli, después de cumplir un año en prisión, acusado de espionaje político. El presidente Donald Trump insiste en que el acuerdo con México incluye partes aún no difundidas. Este es el acuerdo que todo el mundo dice que no tengo. El mandatario asegura que los pactos alcanzados son positivos tanto para Estados Unidos como para México. Se refiere al acuerdo alcanzado el viernes pasado con la delegación mexicana que, liderada por el canciller Marcelo Ebrard, se desplazó hasta Washington. En diversas ocasiones, durante el fin de semana, Trump dio a entender que había un acuerdo comercial paralelo, asegurando que el vecino del sur compraría más productos agrícolas a Estados Unidos, pero México niega haber acordado más detalles de los ya develados. Sin embargo, Trump mantiene el suspense. Voy a dejar que México haga el anuncio en el momento adecuado. Desde México quieren hacerlo, pero este es el acuerdo. Es un acuerdo muy simple. Esta es una página de un acuerdo amplio y muy bueno para ambos, México y Estados Unidos. El presidente también se refirió a Venezuela este martes. Preguntado por la prensa, dijo estar estudiando la posibilidad de ofrecer asilo o un estatus de protección temporal a este colectivo, sin entrar en más detalles. Las declaraciones del presidente Trump llegan después de que la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas anunciara que el número de venezolanos que han abandonado su país a causa de la crisis haya superado ya la barrera de los 4 millones. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. El ex vicepresidente Joe Biden y el presidente Donald Trump estuvieron cerca el uno del otro en repetidas ocasiones mientras viajaban por Iowa, el estado de batalla, el martes. Se desataron ataques verbales que a veces parecían más apropiados para las últimas semanas antes del día de las elecciones. Biden está haciendo campaña como líder con reconocimiento de nombre casi universal, disfrutando de la pelea con Trump, mientras intenta asegurarse que no ignora las demandas de las primarias democráticas. Hablando el martes por la noche, Biden sugirió que Trump era una amenaza existencial para Estados Unidos y dijo que los votantes deben detener los intentos del presidente de elevar su oficina más allá de sus límites tradicionales de poder. Biden está haciendo campaña nuevamente en Iowa el miércoles, esta vez sin Trump en el estado. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. El hijo mayor y homónimo del presidente de los Estados Unidos regresaron a Capitol Hill el miércoles por la mañana por segunda vez ante el Comité de Inteligencia del Senado. En mayo, Donald Trump Jr. aceptó comparecer ante el panel para una sesión a puerta cerrada de alcance y tiempo limitado, luego que el comité encabezado por los republicanos emitió una cita para su testimonio. La audiencia del miércoles marca la cuarta vez que los legisladores convocan a Trump Jr. a Hill desde que su padre asumió el cargo y la segunda vez que comparece ante el Comité de Inteligencia del Senado, con quien se reunió durante más de 9 horas en diciembre de 2017. Todo esto a raíz de la investigación cerrada del abogado Robert Mueller. Varios paneles del Congreso están avanzando con sus propias investigaciones sobre la intromisión rusa durante la campaña de 2016.
Trump Jr. le dijo al panel del Poder Judicial que solo estaba al tanto de la periferia de la propuesta de bienes y raíces. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. El presidente Donald Trump insiste en que el acuerdo con México incluye partes aún no difundidas. Este es el acuerdo que todo el mundo dice que no tengo. El mandatario asegura que los pactos alcanzados son positivos tanto para Estados Unidos como para México. Se refiere al acuerdo alcanzado el viernes pasado con la delegación mexicana que, liderada por el canciller Marcelo Ebrard, se desplazó hasta Washington. En diversas ocasiones, durante el fin de semana, Trump dio a entender que había un acuerdo comercial paralelo, asegurando que el vecino del sur compraría más productos agrícolas a Estados Unidos, pero México niega haber acordado más detalles de los ya develados. Sin embargo, Trump mantiene el suspense. Voy a dejar que México haga el anuncio en el momento adecuado. Desde México quieren hacerlo, pero este es el acuerdo. Es un acuerdo muy simple. Esta es una página de un acuerdo amplio y muy bueno para ambos, México y Estados Unidos. El presidente también se refirió a Venezuela este martes. Preguntado por la prensa, dijo estar estudiando la posibilidad de ofrecer asilo o un estatus de protección temporal a este colectivo, sin entrar en más detalles. Las declaraciones del presidente Trump llegan después de que la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas anunciara que el número de venezolanos que han abandonado su país a causa de la crisis haya superado ya la barrera de los 4 millones. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Con la apertura de la frontera, las personas decidieron cruzar los puentes internacionales para llegar hasta Cúcuta en busca de alimentos, medicinas y otros productos, por lo que Freddy Bernal, protector del Táchira, mencionó que están haciendo controles migratorios en los pasos autorizados para salir del país. Esto es parte del ejercicio de la soberanía, del respeto a los derechos humanos y de la garantía de que hay control interno total. O sea, por aquí lo veo bastante bien, mejor que por la trocha se pasa mucho trabajo. Yo estoy de acuerdo, pero todavía hace falta que quiten los trailers para poder el autobús llegar hasta allá a recoger los niños. Muchísimo cambio, porque por la trocha se pasa mucho trabajo, a veces el río está crecido, uno se moja, los niños, más que todo por los niños. El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel José Palomino, explicó la medida del cierre de los pasos ilegales. Especial migratorio está en boca de frontera, en boca de cada una de estas trochas, para que quien pasa la trocha sin cumplir los requisitos migratorios serán llevados ante Migración Colombia para ser devueltos. Las autoridades colombianas mencionaron que en las últimas 48 horas son por lo menos 100.000 personas las que han ingresado de Venezuela después de que se habilitaran los pasos peatonales por los puentes internacionales, y han recomendado que para estar en Colombia deben portar los documentos que los acrediten migratoriamente. Desde Cúcuta, Colombia, informó Heider Logato, Voz de América. La Cámara de Industriales afirma que su sector en Venezuela no escapa a la crisis que ha afectado al país sudamericano durante los últimos años. Factores como la escasez de materias primas, combustibles, transporte, electricidad, inseguridad jurídica, inflación, expropiaciones, entre otros, indican que ha incidido en el cierre de empresas importantes. El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, señaló que los resultados demuestran la tragedia que atraviesan los industriales, al punto que han cerrado más de 10.000 empresas durante los últimos 20 años. El resultado, pues ustedes lo ven bien malo en términos de producción, malo en términos de expectativas, malos en términos de inversiones que se están realizando, malos en términos de
de que pequeña empresa, por supuesto, con muchas menos expectativas de sobrevivir. Olalquiaga recalcó que, como consecuencia del cierre de empresas, los puestos de trabajo en la industria se han visto disminuidos notablemente. Ahora, a unos niveles sustancialmente inferiores, entonces te empieza a sobrar la gente. Por eso tú ves que hay una disminución de personas que están contratando. Pero además hay una disminución por la cantidad de gente que se va para el exterior. El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, instó a aumentar la producción de materias primas en el país y la extracción de minerales para reimpulsar la economía de la nación sudamericana. Elevar la producción del arco minero del Orinoco al máximo nivel, riqueza constante y sonante para nuestro país, para sus inversiones, para los gastos. Otro de los problemas que afecta a la industria del país es la inflación, que según la Comisión de Finanzas del Parlamento en el mes de mayo fue de 905% y se acerca al millón interanual. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. El gobierno de Nicaragua, a través de la ley de amnistía, liberó este martes a 56 considerados presos políticos, entre ellos líderes campesinos, universitarios y los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. El problema de ellos es que no les gusta que les digan la verdad en su cara. Y nosotros no podemos, como periodistas, decir que no están matando a los jóvenes, que no hubo una masacre, que no hay una dictadura aquí, que aquí no se está violentando todos los derechos humanos. Aquí hay una dictadura, aquí se tortura, aquí se violentan los derechos humanos, aquí no hay libertad de prensa y de expresión, aquí se confisca. Mora y Pineda pasaron casi 6 meses en prisión, acusados de instigar al terrorismo a través de sus notas informativas en el canal 100% Noticias. Tras su libertad, la periodista Lucía Pineda aseguró que lucharán por recuperar las instalaciones del canal televisivo. Creo pues también reordenar el tema pues del noticiero. Miguel pues va a insistir en el tema de la apertura de 100% Noticias, que se le regrese 100% Noticias, pues todos los colegas que están fuera del país de 100% Noticias pues están desesperados por regresar a Nicaragua, a ejercer el periodismo pues en libertad, sin que te estén presionando, sin que te estén hostigando, sin que te estén acosando, sin que te estén persiguiendo. Los periodistas puestos en libertad denunciaron haber sido víctimas de torturas y malos tratos dentro de los recintos penitenciarios, mientras el gobierno de Nicaragua solo oficializó la lista de liberados a través del Ministerio de Gobernación. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. La liberación de personas encarceladas por razones políticas en Nicaragua no representa un progreso democrático para ese país, de acuerdo con la visión de legisladores del Congreso estadounidense. Sin embargo, debemos recordar que estas personas nunca debieron haber estado en la cárcel, en primer lugar. Así como el representante demócrata Albio Cires, el republicano Tom Rooney está de acuerdo con que Estados Unidos debe aplicar esta estrategia al pueblo nicaragüense. Estados Unidos debe mantener el apoyo a los actores democráticos en Nicaragua y alentarlos a que, de alguna manera, sean más efectivos de lo que pudieron haber sido recientemente. Una audiencia de la Subcomisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes se centró en la discusión sobre la crisis en Nicaragua. José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, interpretó en ese escenario las recientes liberaciones enmarcadas en una ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Es un esfuerzo más del régimen para intentar recobrar algún nivel de credibilidad y conseguir que se levanten las sanciones por parte de los Estados Unidos y otros gobiernos. Creo que no hay que engañarse. El gobierno de Daniel Ortega considera que estas medidas forman parte de su intención de solucionar la crisis a través del perdón a quienes considera cometieron delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública. Por su parte, el exiliado nicaragüense Félix Maradiaga considera que la ley busca proteger a personas que cometieron crímenes
respaldadas por el gobierno. En Nicaragua lo que estamos buscando es una fiscalía especial, una comisión internacional de la verdad que permita determinar las culpabilidades y buscar justicia para absolutamente todas las víctimas. Esta ley de amnistía lo que hace es establecer un esquema de impunidad. Los representantes estadounidenses consideran incrementar la presión diplomática y económica a funcionarios del gobierno sandinista a través de leyes ya aprobadas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. El tribunal panameño ha ordenado que el expresidente Ricardo Martinelli sea trasladado de la cárcel al arresto domiciliario. La rama judicial del país publicó en la red social Twitter que un tribunal ordena el cese de la detención provisional del expresidente de la República por completar un periodo de 1 año e impone el paso de arresto domiciliario. La orden fue emitida luego que los abogados de Martinelli solicitaron que lo liberaran luego de cumplir 1 año de prisión por cargos de espionaje político. El abogado Carlos Carrillo confirmó que su cliente había sido puesto en libertad. Martinelli fue extraditado de Miami a Panamá el 11 de junio del año pasado para enfrentar un juicio. Desde entonces, el líder de 67 años ha estado recluido en la prisión de Renacer y trasladado a audiencias legales bajo la vigilancia policial. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. El gobierno alemán dice que está examinando si su acuerdo de extradición existente con Hong Kong se vería afectado si el territorio aprueba un nuevo acuerdo que permita que los sospechosos sean extraditados de Hong Kong a China continental. El proyecto de ley propuesto ha desencadenado grandes manifestaciones en Hong Kong en medio de preocupaciones sobre un mayor control chino y la erosión de las libertades civiles. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, Maria Adebar, dijo el miércoles que Berlín y sus socios de la Unión Europea han expresado su preocupación ante las autoridades de Hong Kong. Adebayor dijo que también están examinando si el acuerdo bilateral de extradición existente entre Alemania y Hong Kong podría continuar implementándose en su forma actual si se aprueba el proyecto de ley de extradición planeado. El portavoz de la canciller alemana, Angela Merkel, Stephen Seibert, dijo que las protestas en Hong Kong permanezcan en paz. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. En Reino Unido, las lluvias de las últimas horas provocaron el desbordamiento del río Alinen Rossett cerca de West Ham. El acceso tanto como para peatones y automovilistas fue cerrado. Algunos negocios sufrieron las consecuencias. Se han ordenado evacuaciones. Los manifestantes se reunieron en la legislatura de Hong Kong cuando los legisladores se prepararon para comenzar el día de debate sobre el polémico proyecto de ley que permita las extradiciones a China continental. Varios miles de manifestantes escucharon los pedidos de los opositores para amontonarse fuera del Consejo Legislativo el miércoles, mientras intentaban mantener la presión sobre el gobierno, luego que cientos de miles marcharan en oposición a la propuesta del domingo. El movimiento de protesta pacífica de Argelia continúa sin cesar y podría incluso dar resultados a pesar de la aparente intransigencia de los líderes militantes del régimen. Hasta ahora, tanto el ejército como los manifestantes han tenido cuidado de evitar un descenso a la violencia. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA.